Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogo del Montoner. Bueno, ya van 2 semanas de gestión de el nuevo gobierno. La presidenta Keiko Fujimori en estos días está, como se dice, subrayando el perfil presidencialista de nuestro sistema institucional. Y una de las cosas que ha quedado evidente es que el gobierno, el gabinete Galarreta, sus ministros, están absolutamente focalizados en la atención de la emergencia, la devastación que va a causar seguramente el fenómeno del Niño, el Niño global, y también los asuntos vinculados a la ola criminal, este desborde ilegal que prácticamente tiene aterrorizada a la sociedad. Bueno, eso empieza a ser la principal agenda de este gobierno. Sin embargo, entre los peruanos de buena voluntad, entre los economistas que suelen reflexionar sobre el país, ha surgido una pregunta. ¿Este gobierno estará en condiciones de implementar reformas económicas de mediano y largo plazo? Es una pregunta pertinente porque habría que recordar, salvando las distancias y las diferencias, que en los años 90 hubo una administración que enfrentó una emergencia aterradora. La hiperinflación y la ofensiva terrorista en el Perú simplemente amenazaban con destruir la sociedad y el Perú se había convertido virtualmente en un estado fallido. En ese contexto, no solamente se atendió la emergencia, sino que se hicieron reformas que siguen explicando la viabilidad económica de nuestro país en la actualidad. Bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado al señor Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, un economista de larga trayectoria en el país, y el día de hoy convertido en uno de los observadores más acuciosos y más interesantes de nuestra realidad económica. Buenas tardes, señor Castilla, gracias por la conversación. Encantado, doctor Andrés, de estar contigo. Bueno, ya uno puede decir que este gobierno ha presentado un plan de gobierno, ¿no? Es decir, el ministro Cuba ha señalado que hay 4 reformas, pero por otro lado ha señalado que hay una trayectoria fiscal preocupante, ha señalado que hay leyes que han creado un déficit estructural, 3% de déficit, habló que si eso no se soluciona, nos vamos al endeudamiento público. ¿Cuál es la primera impresión suya del nuevo plan, del plan económico que virtualmente se ha presentado en el país? Mira, yo creo que inicialmente lo que hemos visto, que creo que el principal acierto del gobierno actual ha sido de mejorar ostensiblemente al equipo económico. No solamente eso, sino han dado mucha tranquilidad al ratificar a Julio Velarde, nombrar un buen directorio que le da continuidad a la estabilidad monetaria del país. Y en el caso del MEF, comenzar a recuperar toda esta pérdida de espacio que hemos visto en los últimos años. Entonces, creo que la designación del Vercuba, del jefe de SUNAT y de muchas personas que están comenzando a retornar al Estado es una buena noticia. Y eso explica también por qué la confianza se ha recuperado. Si uno mira los indicadores del Banco Central, mensualmente se ha disparado post junio, se ha disparado la confianza. Y un dato que no es menor es la propensión de las empresas a contratar más personal a futuro, que es una cosa bastante importante. Ahora, yo lo veo positivo, pero el diablo está en los detalles y es muy político. Hoy en día el manejo, digamos, o las elecciones políticas son muy importantes en el país. Y como tú dijiste en tu introducción, el fenómeno del Niño es algo importante, pero creo que van a haber 2 o 3 hitos importantes las próximas semanas que nos van a dar mejor luz. ¿Cuánto espacio hay para que se tomen medidas postergadas hace tiempo? Uno va a ser el anuncio de presentar el proyecto de facultades legislativas al Congreso, que se supone debe ocurrir en estos días. Lo segundo es que se va a publicar el marco macroeconómico multianual, donde se va a poner el derrotero económico del país en blanco y negro. Y lo último es que a fin de mes, en pocos digamos, días y a comienzos de septiembre, se va a hacer la presentación del proyecto de presupuesto del año 27 al Congreso.
No solamente estos hitos de los siguientes días, creo que van a dar más luces de cuál va a ser la prioridad. Creo que hoy día el MEF está muy imbuido en el tema fiscal, contener todas las demandas enormes que hay políticas. Es un MEF que ha decidido volver a ser MEF después de largos años, ¿no? Creo que sí, y eso, más allá de cumplir o incumplir décimas, digamos, las reglas fiscales, es la actitud de no tener a una tecnocracia fuerte que todos los últimos años ha parado muchos excesos de los políticos y que ha actuado como el adulto responsable. Entonces, creo que esto es positivo, pero justamente la restricción no cambia, digamos, violentamente. Tienen que ganar espacio, y eso va a depender de cuánto empoderamiento le dé la presidenta Fujimori y el gabinete. Ahora, se puede decir entonces como conclusión que desde lo que se ha visto hasta ahora, hay una idea de manejar la economía con la responsabilidad fiscal macroeconómica que ha caracterizado al Perú en las últimas décadas. El Perú tenía 1% de déficit como promedio, pero de pronto 3, incumplimiento sucesivo de varios años. Bueno, eso se ha terminado y parece que este gobierno o este equipo económico se enrumbe en ese camino. En teoría creo que sí, y el acento ha sido justamente darse un poco de margen fiscal para poder limpiar la casa, porque la herencia del pasado es muy fuerte. El Congreso que hemos tenido en el pasado ha sido muy populista. Yo celebro que estén interponiendo acciones de inconstitucionalidad ante el TC para poder hacer algo que es bien importante, que es darle mayor espacio a la inversión pública. Si tú ves hoy día el presupuesto, Víctor Andrés, si tú le quitas el gasto de la deuda, el servicio de la deuda, más o menos un 70% es gasto rígido en remuneraciones y pensiones. Y el remanente es lo que queda para la obra pública. Yo creo que ahí hay un espacio muy importante y un contexto de muchas contingencias, ¿no? Contingencias del Niño, contingencias que el Estado viene perdiendo sentencias judiciales, laudos arbitrales, Petroperú y muchas cosas que va a tener que comenzar a poner en orden la casa. Entonces creo que esa es la prioridad inicial, pero creo que lo que el ministro de Economía y su equipo también han claramente identificado son 4 áreas de reforma hacia adelante con estas comisiones presidenciales, a lo que se suma lo que se va a intentar hacer en el corto plazo, que son reformas que se hacen al inicio de un gobierno. Antes de las reformas, porque quiero preguntarle sobre eso, ¿de qué manera la emergencia, el fenómeno del niño, sobre todo el fenómeno del niño, puede alterar este curso fiscal? Lo que yo tengo entendido es que el MEF ahora es el MEF de siempre. El MEF, antes de estos 5 años, el MEF era el que contenía a los políticos, ¿no es cierto? El responsable. Pero ¿de qué manera el fenómeno del niño podría alterar este curso de responsabilidad fiscal, cree usted? A ver, lo que tenemos, en un niño, ¿qué es lo que ocasiona? Ocasiona una disrupción en sectores primarios, que de hecho lo hemos visto ya todo el año, una caída en el sector de pesca, en el sector agrícola, la manufactura no primaria, las ventas en gamarra son claramente un ejemplo del impacto que está teniendo este fenómeno climatológico. Pero luego son sectores que crecen menos, van a aportar menos, van a tributar menos. Pero luego lo que tenemos es que usualmente estos fenómenos se manifiestan a través de una presión en los precios. ¿Y esto cómo se da? Porque si hay una vía que es interrumpida por una inundación o un huaico o un puente se cae, eso lo que afecta es el suministro de los precios, el suministro de los alimentos. Y si hay estas interrupciones, el precio de los alimentos se incrementa y eso afecta el bolsillo y eso puede afectar la capacidad adquisitiva del consumidor. Entonces, la preocupación, más que por el sector agrícola o el sector pesquero, que se va a recuperar una vez que se supere este shock transitorio, va a ser el bolsillo de los peruanos y evidentemente la reconstrucción que se tenga que hacer de mucha infraestructura
que es muy vulnerable, ¿no? El gobierno ha identificado más o menos 2.000 puntos críticos que hay en el país, de los cuales entre el accionar público y privado pueden llegar a un 60%, pero tenemos a 40% que está expuesto a cualquier tipo de, digamos, de afectación, y creo que esto lo que hace es que la economía va a crecer menos en conjunto. Entonces le pregunto, el ministro Cuba en sus primeras intervenciones señaló que el PBI iba a caer fracciones, incluso hablaba de un crecimiento por encima del 3%. Si no fuese por niño, que seríamos 4,5. Y como hay niño, vamos a empezar 3,5%. O sea, usted comparte Sí, sí. esa tendencia. Yo la comparto porque la economía, por el lado de la demanda, ha venido muy fuerte. Estamos en medio de un boom de la construcción, todos los sectores se han recuperado, entonces lo que no crecemos a esa tasa de 4,5% es porque tenemos estos shocks de oferta que afectan al sector de pesca, al sector agrícola. Se afectó el tema del gas, acuérdate, a comienzos del año, eso se recuperó, pero hubo una afectación de corto plazo. Pero lo que están gastando las empresas, inversión privada, Víctor Andrés, ha crecido a casi 15% el primer semestre. La inversión. La inversión privada, que es la tasa más alta de crecimiento en más de 10 años, cosa que parece inusual en un año electoral y de elecciones todo el año, ¿no? Que van a continuar ahora en octubre con la elección de alcaldes y gobernadores. Pero todo esto hace que la economía, digamos, se ralentice, probablemente crezca un poco menos el año entrante y luego se esperaría un rebote a partir del segundo semestre del año 27, cuando ya pasó, digamos, el impacto adverso, y más bien la reconstrucción tendría que dinamizar más a sectores como la construcción, y creceríamos a partir de año y medio más a tasas más elevadas. Y antes de entrar al tema de la reforma, señor Castilla, esta proyección que planteó en el mediano, bueno, al final del gobierno, el señor Cuba señaló que en la segunda parte de la administración el Perú podía crecer a 6% y que la pobreza, que hoy creo está en 25,7, podría bajar a 15%. Eso es posible, pero con determinadas condiciones. A ver, un supuesto importantísimo es qué ocurre en el resto del mundo. Y el mundo nos ayuda porque los términos de intercambio, vale decir, los precios de las materias primas que exportamos están en picos históricos. El cobre está altísimo, el oro. El petróleo sí nos ha estado jugando un poco en contra por los conflictos en Medio Oriente, pero el mundo tiene mucho que ver. Y a la interna, creo que llegar a ese pronóstico de crecimiento va a depender de una serie de factores. Uno va a ser que se comience a remover estas regulaciones tan complejas que hacen que el Perú crezca por debajo de su potencial, como primer tema que es central. Lo segundo es que se comience a cerrar las brechas que tenemos en infraestructura, que hacen que nuestro país tenga una brecha que se calcula en 350.000 millones de soles y creciente. Eso nos hace menos competitivo. Lo tercero es que la inseguridad pasa, digamos, una factura importante, porque eso detrae liquidez a la base de la pirámide. Es como un impuesto, la extorsión, los cupos, que le quitan capacidad adquisitiva a muchas personas, y a los bodegueros, los negocios con puerta a calle, digamos, tienen menos recursos para invertir, porque tienen que gastar en seguridad, en cámaras de vigilancia y lo que fuese. Entonces, si uno resolviera eso, si yo diría uno que es de cajón, que haya mayor estabilidad política, yo creo que fácilmente podríamos aproximarnos a 5,5%, que es una tasa mucho más elevada a la que hemos visto los últimos 10 años en promedio. Pero cuando usted mencionaba las condiciones, usted en realidad estaba planteando la reforma del Estado, por un lado, y por otro lado, me parece entender, manejar esta descentralización que se ha convertido en un espacio, no sé si es muy duro lo que voy a decir, de saqueo permanente de los recursos fiscales, porque, digamos, de cada 3 soles, 2 se gasta a través de los gobiernos subnacionales. Y yo tengo entendido que en los últimos 5 años se ha gastado por lo menos 3 veces lo que se necesita para resolver todo el problema de agua potable en el Perú, y siguen habiendo 3,5 millones de peruanos sin agua potable. Y ese es un drama, Víctor Andrés, porque ciertamente que la inyección de recursos
gastados ha sido gigantesco y no ha movido la aguja. Uno ve de que hay un divorcio absolutamente entre la asignación presupuestal, el gasto público y el bienestar de la gente. Y eso se ve notoriamente en agua, en todos los sectores, pero quizás el agua sea el más notorio, donde hay lugares en el país como Piura, donde la población, 12% de los hogares tienen acceso al agua a las 24 horas. 12%. Nada más. Nada más. Y uno pensaría que Piura no es donde está la pobreza extrema del país. Entonces, si en Piura ocurre eso, imagínate en otras partes del país cómo puede ser. Y eso se repite en salud, en educación. Y muchas de estas competencias, estas responsabilidades recaen en gobiernos regionales o locales. En infraestructura tengo entendido que el déficit de las escuelas públicas se ha duplicado, triplicado el gasto y el déficit ha seguido aumentando casi. Correcto, y a eso le sumas un problema que es serísimo, que son las escuelas paralizadas, porque no solamente tienes este divorcio entre recursos y, digamos, cierre de brechas y oportunidades, sino tienes que básicamente, no sé cuánto es, pero creo que es un tercio del presupuesto, del gasto, se pierde entre obras paralizadas, en corrupción o en ineficiencias. Entonces, si creo que una reforma de fondo que se requiere en el país y una discusión constitucional, la que sí se requiere, y los políticos no quieren darla, es de revisar un sistema de descentralización absolutamente fallido y que requiere pensar, digamos, qué tipo de cambios hacer. No me refiero necesariamente a recentralizar todo, pero hay que ver si es que funciona o no funciona. Son más de 20 años de simplemente acumular recursos, de tener estos feudos, digamos, que definen su parcela de poder y no avanzar con lo que la gente quiere. Nunca el Perú, hay momentos en la historia que han habido, se puede hacer comparaciones, pero nunca en el Perú hubo tanta riqueza que produce el sector privado y que paga a través de impuestos y, digamos, los servicios públicos, sobre todo, colapsados. Son deplorables. Y, por ejemplo, uno en ese tema, ¿no? Hay experiencias positivas donde si uno fuese a alentar mayor participación privada, hay resultados. Y te doy dos ejemplos. Hay hospitales de la Seguridad Social, de salud, que han firmado contratos con el sector privado para gestionar no solamente la construcción, sino, digamos, la atención hospitalaria, lo que se llama bata blanca. Y si tú ves las encuestas de satisfacción de los pacientes, que se les atiende a tiempo, se les da las medicinas, o sea, esto funciona. Pero tenemos que dejar estas tareas de que el Estado tiene que ser el que provee todo, porque finalmente el descontento que es real en muchas partes del país se atribuye no al modelo económico que tenemos, que genera riqueza, sino al responsable de convertir esa riqueza en bienestar. Y ahí está el problema. Ahora, cuando lo escucho hablar sobre estos grandes desafíos que tiene, estamos hablando de la reforma. En realidad, Sí, por supuesto. eso es un eje central de la reforma que debería procesar este gobierno para alcanzar esos niveles de crecimiento y reducción de pobreza que usted. Pero eso creo que es más para que la gente perciba, digamos, los beneficios. Pero yo creo que hay una cosa que es incluso mayor, que es el hecho de que tenemos bajos niveles de productividad en el país, que son esenciales para un crecimiento a largo plazo, Que tiene que ver con esta reforma. que tienen que ver con esta reforma, pero con dos que son, creo que, bien importantes, que es justamente tener un mercado laboral menos precario y en general menos informalidad en la economía nacional. El FAN. Vivimos una economía que 20% es formal y que convive con una economía informal y crecientemente ilegal, que es el 80%. Entonces, y esto, Víctor Andrés, se reduce a algo muy sencillo que creo que la gente puede entender. Si los costos de la formalización son muy altos y no hay beneficios, el costo-beneficio dice, mejor me quedo informal, porque ¿por qué voy a pagar impuestos, carga social, someterme a la fiscalización, si no recibo nada a cambio? Muchas veces estamos centrados en la parte de los costos, que hay que bajarlos ciertamente, pero tiene que haber un beneficio de pagar los impuestos, y no hay beneficio porque todos los servicios básicos se han deteriorado. Entonces, yo creo que esa es una reforma.
Otra que me parece que es muy importante en el país es que tenemos que mejorar las destrezas de nuestra mano de obra. Estamos viviendo cambios tecnológicos, estamos viviendo automatización La educación. y la educación no está yendo a la par del cambio de las destrezas de la fuerza laboral. Entonces, discusiones en el mundo respecto a cómo aprovechar esta ola tecnológica a nuestro favor, no hay porque estamos más distraídos en discutir el salario mínimo, por ejemplo, o discutir cuestiones que tienen que ver más con temas rentistas o, digamos, de intereses particulares, pero no estamos discutiendo los temas de fondo. Entonces, creo yo que son otro ejemplo del tipo de reformas que hay que hacer. Y eso requiere un mínimo consenso y los políticos que acompañen, eh, 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 digamos, este potencial país. El Perú tiene mucho potencial y no requiere mucho, digamos, no tiene que reparar mucho porque la estructura económica sí es relativamente sana. Pero lo que hace falta es salirnos de esta meseta del 3% y la única forma de aspirar a un crecimiento mayor es encarando este tipo de cosas. Ahora, señor Castilla, ¿qué cosa, a ver, las grandes reformas inevitablemente a veces tienen que pasar por el Congreso, se requiere un gran acuerdo, un pacto nacional, pero hay cosas que podría hacer el Ejecutivo demostrando o ratificando que este país siempre fue un país presidencialista, que en la última década pareció ir contra su historia, 8 presidentes en vez de 2. Entonces la pregunta es, ¿qué podría hacer el gobierno según su criterio, ¿no? De mano propia, ¿no? ¿Y qué cosas deberían ser parte de una gran movilización general de la sociedad para tramitarlas en el Congreso? Es una excelente pregunta porque, a ver, creo que de los pocos temas que hay un consenso nacional, por ejemplo, es que la inflación es mala y por tanto la población no quiere que se juegue con el Banco Central y de hecho al final yo nunca he visto, por ejemplo, tanto manoseo a la figura de una entidad creíble, la más capaz, la más competente del país, pero creo que ese es de los pocos temas donde hay consenso. Y se tiene que construir, por ejemplo, un consenso en la calidad de la educación, se tiene que generar un consenso en cuál es la mejor forma de proveer servicios públicos, digamos, de calidad. El sistema de justicia no funciona en nuestro país y si no hay justicia, no hay seguridad jurídica y eso se ve reflejado en mucha litigiosidad y acaban yéndose fuera del país a demandar al país en arbitrajes internacionales. Entonces, creo que no es fácil identificar todavía qué cosa debe mover, digamos, eso. Pero si hay algo que yo creo que la gente debe moverla es la calidad del empleo. Nuestro empleo es precario. Lo vimos en la pandemia. Esa tasa de mortalidad tan elevada que tuvimos para nuestro ingreso per cápita como país se debía al hecho de no tener mayor formalidad digamos, en el mercado y en la mano de obra. Entonces, eso pasa por lo que conversamos anteriormente. Y hay cosas que el gobierno puede hacer. Tu pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno prescindiendo del Congreso? Yo creo que puede hacer mucho, empezando por el hecho de que muchas de las regulaciones nacen del propio Ejecutivo. Ejecutivo. Y el Ejecutivo se ha vuelto un animal, digamos, que no tiene un norte claro y que muchas decisiones están invertidas. Al final, la cabeza puede decir algo y abajo simplemente se la traban y no pasa nada. Yo recuerdo, por ejemplo, hace un par de años hubo este anuncio de crear una ventanilla única digital para agilizar todos los permisos del sector minero y fue anunciado un Perumín, me acuerdo, con gran Se pasó de 15 a 265 en 2 décadas, ¿no? De procedimientos en total. pero luego aumentó, pero justamente habiendo en el Ejecutivo, fue un primer ministro que lo anunció, abajo no hacen caso, porque cada uno comienza a defender sus parcelas de poder, el Ministerio de Cultura, entidades de ambiente, distintas entidades, comienzan cada quien a defender lo que creen que es su pequeño feudo, y lo que tenemos es un estado bastante atomizado, incluso dentro del propio Ejecutivo. Yo creo que se puede hacer cosas partiendo por dentro, partiendo por casa, y luego obviamente reformas que requieren sí cambian las leyes. Por ejemplo, es revisar las competencias de los municipios. Los municipios hoy día, muchos,
se han convertido en los que petardean ciertas inversiones. Y eso, digamos, o secuestran, digamos, extorsionan, digamos, a ciertos emprendimientos, y hemos visto muchos casos. Cuando usted señala que abajo se bloquean las iniciativas constructivas de arriba, quizá vale recordar, yo recuerdo que cuando había el ILD en los años, a fines de los 80, y se hablaba de estos proyectos de simplificación administrativa, en la época del primer Fujimori, el Fujimori de los 90, se hablaba de que para que la cosa funcione en esta simplificación administrativa, se necesitaba la decisión directa y la voluntad directa del jefe de Estado. Sin el jefe de Estado, esto no funciona. Se escuchaba mucho hablar de eso. Quizá eso es lo que habría que decirle a la presidenta Keiko Fujimori. O sea, creo que esa parte ella está mostrando bastante un estilo de gobierno muy distinto. Yo siento que el gobierno, antes no teníamos gobierno. Pero el Perú es muy distinto, lamentablemente, hoy, mucho más complejo gobernar un país como este, y se requiere liderazgo, pero más que eso, ¿no? Lo que requiere es gente competente, requiere una burocracia, un servicio civil meritocrático, que no hay. No existe. Requieres una contraloría que sea habilitante y que no sea una que es persecutoria. Funcionario que decide, le caen con todo, entonces mejor no hacer nada para no asumir responsabilidades. A veces yo, cuando la presidenta Fujimori, por ejemplo, invocaba repetir el tipo de manejo de su padre cuando fue presidente, y el Perú hace 30 años, pues no tenía tres cosas: no tenía Contraloría, no tenía regiones y no tenía Sistema Nacional de Inversión Pública. Entonces es mucho más fácil hacer las cosas. Entonces yo creo que sí se requiere liderazgo, pese a que hay una reestructuración muy importante, y volver, digamos, a repensar esas leyes que se hicieron ya hace 20, 30 años, y ver si no han funcionado. Muchos están en el MEF, por cierto. El MEF a veces es el que controla, digamos, el adulto responsable, pero a veces también es el que a veces hay cierto nivel de controlismo. Es una autocrítica, digamos, a la institución que yo lideré por varios años, pero el MEF tiene que comprarse también el pleito. Y han habido instancias interesantes, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, un equipo de seguimiento de la inversión, mesas ejecutivas, pero si eso no tiene eco en el resto de sectores, entonces no es suficiente, y se requiere entonces presidir el jefe de Estado, el premier y el gabinete en su conjunto, que todos toquen la misma partitura, ¿no? Y afinado. De lo contrario, va a ser muy difícil, y un Congreso que colabore, porque si finalmente la Cámara de Diputados se dedica a interpelar ministros todo el rato, Lo que está pasando en la está actualidad. comenzando a ocurrir. Y creo que al final del día, si es que es un tema de dar servicios a la población, no debería tener color político. Finalmente, dar, digamos, agua. La gente quiere tener sus necesidades, digamos, satisfechas, ¿no? Y eso pasa por el hacinamiento, el transporte público, la seguridad, y muchas cosas que dependen del gobierno, pero también dependen de otras entidades que operan en el país. Entonces, esto que te estoy diciendo, que suena, digamos, lógico, quizá es mucho más difícil de llevar a cabo, porque tenemos un estado paquidérmico y muchas cabezas que piensan y jalan a todo, digamos, y que cabe a que se hagan muchas de estas cosas. Quiero plantearle un tema final, señor Castilla. ¿Usted cree que tal como van las cosas, tal como se ha desarrollado este balance, esta descripción, eh, el asunto da para ser más optimista o más pesimista? Quiero abogar por el optimismo, ¿no? Yo creo que ningún país de la región que hubiera tenido esta crisis política hubiera resistido. No sé, a lo mejor se hubiera disuelto 8 presidentes en vez de 2. Y por otro lado, el Perú tiene tanta potencialidad, tiene un desierto para convertirse en una especie de oasis planetario
de agroexportación. Tiene una cordillera y una capacidad de producir minas que lo puede llevar a ser, no es exagerado decir, la primera potencia mundial en minería, si es que, digamos, hubiera exploración. Y tiene todo para ser una potencia planetaria. ¿Cómo, digamos, claro, yo siempre que hago esta pregunta, digo, la gente responde, bueno, hay que ser realistas, pero tenemos mucho para ser optimistas, ¿no? Todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Y solamente por dar un ejemplo, para también abonar a esta tesis de optimismo y de mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, la Argentina hoy en día está haciendo las reformas que hicimos hace 30 años, por ejemplo, para Por ejemplo. dar un punto de... Y creo que le falta la reforma del sistema cambiario y de los aranceles, Exacto, que no puede hacerlo. no puede hacerlo. El Ecuador está tratando de desmontar una serie de subsidios muy complejos que nosotros no tenemos, por ejemplo. Bolivia es lo mismo. Entonces creo que el punto de partida nuestro es un punto de partida bastante positivo, pero la frustración es que con este entorno externo y de estas oportunidades deberíamos estar creciendo al doble y no lo hacemos. Entonces creo que soy optimista. Y acá lo que se requiere no es que tampoco se requiere hacer grandes cosas muy complejas. Se requiere liderazgo, como comentábamos. Se requiere probidad en el manejo, un equipo técnico y un mínimo de consenso político para llevar a cabo cosas que son, digamos, digamos, conducentes a mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora, eso que puede sonar lógico se topa con lo político, ¿no? Y se topa con muchos problemas que tenemos. Pero como me ha dicho que acabe con una nota positiva, yo soy optimista en tanto sepamos pasar este bache de los shocks que siempre afligen al país y se logre desterrar este tema, digamos, de crisis políticas continuas y se logre ojalá un consenso mínimo y que la presidenta del gobierno sepa proyectarlo y que tenga y le den cierto margen para poder gobernar. Si no cumple, que le vayan con todo, pero por lo menos que le den la capacidad para tener un gobierno relativamente tranquilo de un año por lo menos y ahí mostrar resultados y luego conversar. Y quizá la clave sea de que haya un gobierno que pueda convertir la riqueza nacional que produce el sector privado en servicios públicos. Esa famosa alianza. En los 90 hubo una alianza de ese tipo. Claro, en los 90 tuvo sus problemas seguramente, todo eso, ¿no? Pero digamos, en términos de modelo económico, el gobierno regulaba la economía, permitía que vengan capitales nacionales extranjeros a invertir, le cobraba impuestos y con esa plata iba a la puna a hacer obra. Quizá restablecer esa relación saludable entre un Estado, pero el gran problema es la descentralización. La descentralización, el hecho de que tenemos también, digamos, actores que pueden petardear, a veces el Congreso petardea, un poder judicial politizado, o sea, no solamente es la descentralización, es clave en esa ecuación de convertir recursos en bienestar. Los gobiernos subnacionales tienen una responsabilidad grande y esa sería la reforma. Si tengo que apostar en una, yo sería, esa es la reforma porque eso convertiría el rechazo que pueda haber por falta de beneficios a justamente apoyar la generación de riqueza y tendríamos mucho más megaproyectos y que esto beneficia no solamente a ciertas regiones en la costa, sino a todo el país. De acuerdo, señor Castillo, infinitamente agradecido por esta interesante conversación. Ojalá sigamos desarrollando y profundizando estos temas. Le reitero mi agradecimiento y seguiré. Encantado. Gracias a usted. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide, suscríbase a nuestro canal. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.